Y vamos a hablar a continuación sobre uno de los tantos trabajos que se conocen y que se ha venido realizando ya en relación con el CIS, con la Biblioteca del Bicentenario. Usted recuerde que ellos lanzan unos concursos, unos certámenes que tienen que ver con la presentación de tesis, que busca evidentemente darle la oportunidad a los investigadores en nuestro país de que puedan presentar sus obras, más allá de la presentación académica que hacen, de la defensa académica, que puedan trasladarla a este lenguaje un poco más entendible y que de esa forma pueda también ser parte de este gran bagaje que ya está creando el CIS y la Biblioteca del Bicentenario en relación con nuestra historia, nuestra literatura y nuestras investigaciones. En este caso hablamos de otro de los seminarios que se han venido realizando desde ayer, desde este 10 de abril, con el objetivo de que haya una relación directa entre el público, fundamentalmente estudiantes, personas interesadas en este ámbito, y los investigadores. Y hoy nos acompaña por vez primera uno de los investigadores que además ha ganado este concurso y por ello ha sido finalmente publicada su investigación. Albert, bienvenido, gracias por estar acá, te agradezco mucho. Muchas gracias por invitarme al programa. Efectivamente estamos presentando y discutiendo las temáticas de esta tesis de maestría que ha sido publicada por el CIS el año 2016. Muy bien, préstame por favor, gracias. Es un trabajo de investigación que básicamente aborda temas sobre los cargos religiosos festivos en el periodo colonial, en el caso concreto de Tapacarí, que es una comunidad indígena situada en el actual departamento de Cochabamba. Entonces, en el seminario, entre ayer y hoy, pues estamos hablando sobre estas temáticas desde una perspectiva teórica, pero también desde perspectivas metodológicas. Lo que me interesa fundamentalmente es dar a conocer el funcionamiento de este sistema de cargo, que es un sistema muy complejo, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad con los presteríos o con los cargos de los pasantes, los conocemos de ese modo. Pues en el periodo colonial tenemos una estructura un poco mucho más compleja que tiene que ver con jerarquías sociales, con sistemas de autoridad tradicional, con un calendario de fiestas muy ampuloso, de tal modo que podemos decir que esta estructura jerarquizada de cargos que yo llamo namitas religiosa, es decir, un sistema de turnos religiosos, pues es mucho más complejo de lo que ahora, por ejemplo, existe respecto a las fiestas. Al final de la entrevista te voy a hacer una consulta en relación con un fenómeno muy actual, pero al final de la entrevista, un poco para que vayamos primeramente a introducir este tema. ¿Por qué acercarse a estas formas de organización desde el ámbito religioso, pero también desde el ámbito social en un periodo colonial? ¿Por qué importa hoy regresar en el tiempo y descubrir, analizar, investigar, inclusive debatir junto con los investigadores, pero también con las personas que han sido parte de este movimiento, el cómo se desarrollaba en el periodo colonial? Sí, esta es una tesis de maestría que fue presentada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España. Tiene que ver fundamentalmente con una búsqueda un poco teorizada, pero también práctica sobre la utilidad, podemos llamar así, de la historia respecto a la comprensión de fenómenos sociales contemporáneos. De hecho, yo de formación soy sociólogo, pero me he vinculado con la investigación histórica precisamente por este tipo de inquietudes, porque la sociología suele tener una perspectiva un poco cortoplacista, podemos decirlo de algún modo. Y se olvida de que en el pasado muchos de los fenómenos actuales pues han estado ocurriendo. Tienen su explicación en el pasado. Sí, están muy arraigados y nos falta entender más este pasado. A veces nos imaginamos el periodo colonial como algo muy oscuro, que no tenía una dinámica muy fuerte. ¿No? Sí, entonces tendemos a interpretar este pasado como muy sencillo, muy folclórico a veces. También. Entonces, yo pienso que la historia precisamente está llamada a redescubrir esta realidad, a hacer nuevas lecturas, nuevas interpretaciones de este pasado, porque la historia no es nomás aquello que pasó, sino es en gran medida también la perspectiva del propio investigador. Por eso sobre un mismo fenómeno podemos tener varias lecturas, varias miradas, desde incluso posiciones teóricas. Y también se convierte la historia evidentemente en lo que el investigador o el ser social o el contemporáneo hace con los resultados o la consecuencia de ese proceso o suceso histórico. Y en esa medida me parece interesante lo que dices en relación con acercarse con una mirada distinta o con varias miradas a un mismo fenómeno. ¿Qué sucedía en este espacio, en esta región del país que tú eliges como espacio de investigación? Pues Tapacarí es un macroayllu con estructuras de ayllu muy fuertes, muy arraigadas, a pesar de que en el contexto más amplio de Cochabamba
hay una predominancia de la hacienda, del mestizaje, de la mercantilización, como ha estudiado, por ejemplo, la investigadora norteamericana Brooke Larson. Pero en Tapacarí tenemos todavía esta estructura de Ayllu, aunque en crisis, que es la que está organizando también el sistema de cargos. Tenemos un contexto social muy complicado, pues en este conjunto que llamamos Ayllu hay distintas categorías sociales, los llamados indios principales, indios originarios, los forasteros, los agregados, de tal modo que estas distintas categorías sociales o estatus sociales pues tienen que ver también con el ejercicio de los cargos religiosos, porque estos cargos religiosos llegan a ser escalonados, desde el alferazgo, que puede ser social y simbólicamente el más importante, pasando por las mayordomías, por el priostazgo y otro tipo de cargos y servicios eclesiásticos. Entonces es esta escalera jerarquizada la que los comunarios, los tapacareños de este periodo tienen que asumir como parte de su pertenencia a la comunidad, como parte de su acceso a las tierras. Y de la organización de la sociedad en sí mismo, digamos. Sí, también, ¿no? Se están constituyendo ahí las pertenencias comunitarias, pero también las relaciones sociales, ¿no? No sabemos si al final estos que llamamos forasteros eran gente que venía de afuera o eran, de hecho, la propia gente de la comunidad, que solamente por no tener acceso a la tierra, pues era llamada de ese modo. Entonces, en el sistema de cargos se están jugando también, se está jugando esta estructura social, porque, por ejemplo, el cargo más importante, que es el alferazgo, no podía ser ejercido por el forastero, por decir, sino debía ser ejercido por los llamados indios principales, es decir, por aquellos que eran originarios y que ya habían asumido una serie de tareas menores y que les, en algún momento de su vida, quizá en la parte final de su vida, les tocaba ejercer estos cargos. Y estos cargos religiosos están muy vinculados a los cargos civiles o políticos, el rol de los alcaldes, del cabildo, que era como una instancia paralela al del cacicazgo tradicional. Entonces, hay otros cargos como el de cumplir la mita en las minas de Potosí, o dar el tributo. Entonces es una cuestión un poco mucho más compleja la que involucra la participación de los indígenas en este tipo de tareas. Genial. ¿Y cómo ello te sirve para hacer una lectura de lo que hoy sucede en el ámbito religioso, pero también festivo? En muchos sentidos, por ejemplo, el propio análisis de las fiestas contemporáneas. A veces tendemos nosotros a idealizar esta supuesta pervivencia andina que a lo largo del tiempo, dice alguna teoría, digamos, ha quedado como incólume al tiempo. Yo soy de la idea, y existe sobre esto una amplia literatura en el ámbito de la historia, que señala que hay una dinamicidad mucho más compleja, mucho más duradera, mediante la cual se puede explicar que lo que conocemos ahora como fiestas, como ritos andinos, en realidad también han tomado mucho del catolicismo cristiano. Claro, ha habido una mezcla imposible de separar y bueno, de evitar que a veces también, es negado eso en los estudios. Hay quien los niega, claro. Entonces, aquí la perspectiva, una de las perspectivas es precisamente analizar esa complejidad en el contexto de la segunda mitad del siglo XVIII. Y eso, pues, debe ser complementado con otros estudios para otros periodos históricos, de tal modo, pues, que tengamos mucho más elementos para poder seguir discutiendo la realidad contemporánea, ¿no? Genial, pero sigue siendo un gran aporte el hecho de que tú hayas, imagino, investigado documentos antiquísimos, ¿no? Haberte comunicado inclusive con personas, algunos de la comunidad, los mayores quizás, que sin duda todavía tienen como que esa manera de estructurar su propia sociedad. Es una investigación súper interesante, ¿no? Sí, Bolivia es uno de los países más festivos que existen. Entonces, ¿cómo entender la fiesta? ¿No? A veces los estudios antropológicos se limitan, digamos, al trabajo de campo y van y analizan una y otra fiesta, pero descuidan la perspectiva histórica. Felizmente, muchos trabajos antropológicos de los años 90 han insistido en este vínculo entre la historia y la antropología para comprender de una mejor manera la existencia de las fiestas contemporáneas. Y de hecho hoy los estudios culturales también están yendo a la antropología, yendo a la historia para poder un poco ir encalzando sus propias teorías, porque evidentemente no puedes basarte solamente en la manifestación del aquí y del ahora, porque hay muchos elementos que no puedes explicar con esa sola manifestación, y más en un país tan diverso, porque eso sucede en todos los países, pero en el caso de Bolivia, con 36 naciones y muchas otras que quizás hoy ya no existen y que están presentes por ahí a través de ciertos vestigios, se hace más complicado entender el fenómeno. Sí, este es un caso concreto, el de Tapacarí, pero pues es también una invitación, al final de cuentas, a estudiar otros espacios geográficos y en otros tiempos para comprender el sistema de cargos, las fiestas que las sustentan.
Genial. La última pregunta que quiero hacerte, Albert, antes de que acabemos la entrevista, tiene que ver con una última manifestación. No sé si estás enterado o has visto en las redes sociales. Ha sido prácticamente noticia durante este inicio de semana. Una invitación que se lanzó en Oruro. Una invitación para un matrimonio que va a durar aproximadamente 3 días. Es una fiesta gigantesca. Lo interesante de esta fiesta, han habido varias como esta, de igual forma con muchos invitados internacionales, grupos que tiene que ver evidentemente con todo un tema de prestigio social. Sí. Pero lo interesante, y a mí me llama la atención de esta invitación, es que invita a todos los ayllus de Oruro, casi todos los ayllus de Oruro. No los llama por comunidad, los llama por los ayllus y sus autoridades originarias. Y estamos hablando de una fiesta que es plenamente contemporánea. Son 3 días de fiesta, música, cumbia en un salón de eventos en Oruro. Es el matrimonio de 2 jóvenes. Tienen padrinos para todo, padrino sorpresa, padrino de aros, padrinos de fiesta. Pero me llama muchísimo la atención el hecho de que dentro de esta manifestación súper contemporánea se están mencionando a los ayllus con sus autoridades originarias. ¿Cuál sería la lectura que tú harías así muy someramente, muy superficialmente, de este interesante fenómeno? Pues puede tener que ver con la idea de reconstituir estas antiguas entidades estas entidades territoriales y sociales que son el ayllu. No estoy muy al tanto de este espacio saliendo geográfico. Lo vas a ver. Sí, pero se ha puesto, como podemos decir, de moda esta idea de volver al ayllu, a las estructuras organizativas, a pesar de que, por ejemplo, en el ámbito político ya ha habido un proceso de sindicalización, de participación popular. Puede ser que sean nuevos fenómenos que están tratando de recuperar la historia desde un punto de vista organizativo político. Y en ese sentido parece interesante y muy creativo el hecho de volver a las estructuras del ayllu, pero ya es una nueva lectura, que a veces precisamente surge desde la academia. Claro. ¿No? A veces no hay una continuidad entre el periodo colonial y el periodo republicano, o lo que viene después del periodo republicano, pero en muchos casos los estudios han servido precisamente para que las comunidades den o hagan una lectura histórica en términos políticos. Y eso tiene que ver también mucho con la memoria política. Y a lo mejor está ocurriendo algo de esto. Bueno, se necesita hacer un estudio mucho más detallado. Pero te lo dejo para ver si le das una miradita. Sería súper interesante entender también desde la perspectiva sociológica qué pasa, porque evidentemente los medios lo han como que explotado en la medida en que invita a todos, ¿no? La locución está hecha de forma tal de que todos están invitados, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo también estoy invitado, porque yo estoy viendo el video, estoy viendo la invitación, pero me llama la atención cómo dentro de esta estructura muy contemporánea, muy actual, muy de fiesta, actual, que no tiene mucho que ver o casi nada con las fiestas andinas, con los ritos andinos, empiezan a vincularse con los ayllus. Y quizás puede ser, como tú dices, por un tema histórico, pero también por una fuerte presencia familiar que todavía exige cierta forma de pensamiento en relación con las fiestas. ¿Cuán importante puede ser para una familia la organización de los ayllus, el respeto hacia las autoridades más altas en el ámbito originario, ¿no? Sí, de hecho, la idea es analizar estas fiestas en sus contextos particulares. Esta parte que tú mencionas de los Andes, pues tiene una tradición muy antigua respecto a la presencia del ayllu, ¿no? Claro. Está presente a lo largo de la colonia, del ciclo republicano, del ciclo nacionalista, incluso contemporáneamente. Pero yo digo que en gran medida es una relectura política del ayllu, porque se suelen incluir elementos muy modernos, rituales, simbólicos, que se están articulando a esta idea del ayllu. Y en ese sentido digo que es muy creativo. Aquí en la ciudad de La Paz hay mucha creatividad respecto a las fiestas. La fiesta del Gran Poder es una fiesta, es un fenómeno total, es un fenómeno social importante, que muestra precisamente esas innovaciones, ¿no? Entonces, frente a lo que se puede llamar la tradición, también está la modernidad. Y es ese juego muy creativo que se le debe a la gente. La gente está constantemente innovando en la ropa, en la vestimenta, en los discursos, en las propias prácticas, en el uso del YouTube. Entiendo que precisamente la difusión de este evento se lanzan a través de estas redes sociales, que ahora tienen mucho más recepción impacto entre la gente, también en la gente. Impacto, muy bien, ¿no? Te agradezco muchísimo, Albert, la visita. Te devuelvo tu texto, por favor. Muchas gracias. Ya saben, las personas interesadas, quien quiera acceder a esta investigación, está a la venta en la biblioteca del CIS. Allí pueden encontrar casi todos los textos que han sido publicados y también pueden formar parte de este seminario que va a tener lugar esta tarde en el auditorio del CIS. Y bueno, finalmente después comunicar
comunicarse a través del texto con la investigación que propone Albert. Te agradezco mucho, de verdad. Gracias. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima. Hacemos una pausa más y a la vuelta hablamos sobre música. No se nos vaya.